Como para arrancar, quiero agradecer especialmente a todos los que participaron en la difusión de esta charla, a nuestros amigos de las redes sociales que obviamente nos acompañan, ese grupo de colegas tan lindo, a quien agradecemos desde ya su difusión, especialmente a los periodistas, ahí Profesional, que es como nuestra casa, en donde siempre se nos da un espacio, Hernán Gilardo, que es un hermano para nosotros, y que nos abre las puertas de un portal tan importante y que dieron difusión a esto, lo mismo que Mariano Gorosich y todos los periodistas que se portan tan bien con la profesión y que nos ayudan a difundir estos temas que realmente tienen un interés muy grande en la sociedad. Por eso es que esta charla ya tiene casi 800 inscritos. Así que, Diego, si querés seguir y saludar. Hola a todos, ¿qué tal? Qué contento que estoy con estos amigos acá dando este webinar. Bueno, les doy la bienvenida y nada más una aclaración. Como este webinar es abierto y participa gente de todo tipo, de toda profesión, a quienes son profesionales y especialistas sepan entender que nosotros vamos a bajar, digamos, el lenguaje a lo más sencillo posible para que todos puedan entender esta realidad tan compleja que es la tributación. Así que bueno, Flor. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por conectarse. Ahí en los nombres ya estoy viendo varias personas conocidas, así que después les haré llegar mis agradecimientos personales. Lo que decía Iván de las preguntas, la idea del chat es que ustedes ahí pueden escribir las preguntas que vayan teniendo. Yo les sugiero que esperen a que cada uno vaya avanzando porque capaz una pregunta se va respondiendo más adelante en la charla. Y la idea es que al final, si tenemos tiempo, vayamos eligiendo algunas preguntas de las que ustedes vayan haciendo. No prometemos responder todas, pero en la medida de lo que podamos, vamos a ir respondiendo algunas consultas al final. Para empezar con la charla, ya sí, formalmente, ahora que ya vemos que hay buena cantidad de inscriptos, buena cantidad de personas presentes, vamos a arrancar con Iván, que nos va a hacer una pequeña descripción de qué pasó con los impuestos y cómo está afectando todo el tema del COVID y qué es lo que se puede hacer. Así que, Iván, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Flor. Vamos a arrancar un poquito describiendo la realidad que, a ver, nos está atravesando a todos, tampoco me voy a poner denso. Si podemos pasar a la próxima, al próximo slide. Bien, las noticias al día de hoy. ¿Cómo llegamos a la charla? Alberto Fernández nos mandó una carta diciéndonos sobre lo bien que va funcionando la cuarentena desde el punto de vista sanitario, con su correlato a nivel económico, y la realidad económica del país es que subió el riesgo país, caen los bonos y el dólar libre está arriba de los 100 pesos. Con lo cual esa es la noticia con la que llegamos hoy a la charla, sacada de hace un par de minutos. Vamos a la próxima presentación, a la próxima imagen. Acá está. Europa está tomando una postura de quién va a pagar la crisis esta en la que nos estamos metiendo, y dentro de ese costo que Europa no está pensando en trasladarlo todo a nivel impositivo, entonces están endureciendo la postura con China y hasta se habla de pedir resarcimiento a el gigante asiático para cubrir los costos de esta pandemia que nos va a dejar a todos bastante mal. Pero más allá de esto, yo creo que la pandemia nos está mostrando tal cual somos. Por lo tanto, independientemente del COVID-19 que generó el coronavirus y esta situación de pandemia internacional, a mí se me ocurrió identificar por qué estamos desde el punto de vista económico en donde estamos y sacar la esencia de nuestro verdadero virus, que es la estructura impositiva, y de nuestra verdadera historia, que está en nuestro propio COVID-19. Así que en la próxima presentación podemos verlo. Acá está identificada de alguna forma la estructura de nuestro virus impositivo fiscal. Primero que nada, llegamos con una carga tributaria récord, que es la C del COVID. Esta carga tributaria récord no es específicamente de un gobierno. Recordemos que el 2020, en términos teóricos, iba a ser el año de mayor carga tributaria de nuestra historia,
superando a el año 2019, bajo otro gobierno, que también había llevado a valores históricos nuestra carga impositiva. La segunda característica de nuestro COVID propio es la omnipotencia de nuestra clase política, que cree que todo lo puede, y una posición carente de ideas. Por lo tanto, la única forma que se está encontrando a nivel político de financiar semejante parálisis económica, en principio es con la creación de impuestos, pero a su vez ellos mismos están viendo que la recaudación está cayendo en picada, por lo tanto, obviamente la emisión será nuestro salvavidas en esta situación. Y ahí vamos a nuestro siguiente problema. ¿Cómo medimos la evaluación de nuestra base imponible si no tenemos moneda? Desde el punto de vista técnico, podemos hablar que existe base imponible, pero que en determinados momentos va tomando determinado valor de acuerdo a el grado de devaluación o de destrucción que tenemos sobre el precio de nuestra moneda. No sirve como unidad de medida, por lo tanto, no podemos ni siquiera establecer cuál es la presión tributaria de determinado impuesto, porque la base imponible sobre la que tenemos que determinar los impuestos va cambiando a lo largo del tiempo por la inflación que está sin control hace años y porque las repetitivas devaluaciones hacen que el análisis sobre la tributación sea súper complejo. El impuesto a los bienes personales en el mes de diciembre con un tipo de cambio era uno y hoy con otro tipo de cambio era otro, por lo tanto hasta las estrategias se ven difusas. Ahí la informalidad del 50% o más de la economía. Yo creo que los valores de nuestra informalidad son un verdadero problema porque claramente esa informalidad en una situación de pandemia es mucho más justificada por tanto la clase dirigente como por todos nosotros que conocemos de cómo funciona la Argentina, en la que la mitad o más de la economía no tributa. Por lo tanto, cuando hablamos de quiénes pagan impuestos en la Argentina, tenemos que preguntarnos sobre lo que no pagan por estar en el 50% de informalidad, se lo terminan trasladando a quienes estamos dentro del zoológico o de los ultracontribuyentes, como en algún momento logré definirlos. La última letra de nuestro COVID-19 es el default. O sea, estamos en un virtual default anunciado por el propio presidente, se están haciendo negociaciones, ya prácticamente es el séptimo, octavo default de la Argentina, y esto tiene atrás un componente muy tremendo que es la ruptura de los contratos y de los compromisos. Por lo tanto, si el Estado a nivel país rompe los contratos y decide no pagar sus deudas, ¿cómo luego el propio Estado pretende recaudar o que la gente termine pagando los impuestos, que también es el contrato en el que todos los ciudadanos terminamos contribuyendo para el sostenimiento del propio Estado? Por lo tanto, este doble discurso de yo no pago mis obligaciones, pero exijo que vos sí me pagues las mías, termina generando las demás consecuencias que estamos viendo en la economía, que la informalidad siga creciendo y demás. Y luego pasamos al 19. El número 1, uno de cada 3 argentinos o más está desde ya inmiscuido en la pobreza, y claramente estos números se van a disparar durante el 2020. Sabemos de lo desesperante que estamos viviendo. Los números de pobreza son alarmantes y esto hace que claramente la estructura de financiamiento del propio Estado y el costo de permanecer en la sociedad argentina, no sabemos hasta dónde puede llegar, no sabemos hasta qué momento, de alguna forma, la carga tributaria deja de ser razonable como para empezar a determinarse sobre valores totalmente fuera de lo racional, ¿no? Y por último, tenemos que el 95% de las empresas en Argentina son pymes y emplean el 70%. Esta característica que en algún momento
define también a la economía argentina, termina siendo un inconveniente, porque al tener tan atomizada la estructura económica del país, sin dudas es mucho más difícil que esas pymes que ya venían de años de recesión económica y de años de estar muy comprometidos a nivel de ventas, claramente hacen que sea mucho más difícil que puedan sobrepasar esta ola que sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo termina, y sin dudas nos va a enfrentar ante la peor crisis económica de la que tengamos conocimiento, porque no solo se suman los efectos que se están dando en el resto del mundo, que ya la hacen a esta crisis una de las más importantes, sino que se suma la situación de default y de no poder cumplir con nuestros compromisos. Toda esta situación hace que el análisis tributario que vamos a hacer de acá en adelante esté contextualizado y dentro de las variables que vamos a manejar a lo largo de esta hora en la que vamos a hablar sobre el coronavirus y el problema que estamos atravesando todos, ¿no? Así que a partir de ahora, Diego, si querés avanzar con tu exposición. Ok, gracias, Iván. Bueno, como ustedes sabrán, y les comentaba Iván, ustedes lo están viviendo, estamos en una situación que no nos imaginábamos que podía llegar a ocurrir, salvo a Bill Gates, y ahora parece que Barack Obama también lo había dicho. Y entonces el congelamiento de gran parte de las actividades está generando una crisis a nivel global en materia económica que nunca vimos y no sé si vamos a ver otra igual. Ante esto, ¿los gobiernos qué hacen? Bueno, destinan una batería de recursos económicos, financieros, prórrogas, bajas de impuestos, con un carácter fenomenal. ¿Y qué pasa acá en Argentina? Bueno, el gobierno actuó desde el punto de vista sanitario relativamente rápido para dictar las normas de aislamiento, con algunos traspiés para los jubilados, por ejemplo, pero empezamos bastante bien con las medidas sanitarias para lo que uno puede esperar para este país, ¿no? Ahora, ¿qué medidas impositivas se les están dando a las empresas del gobierno? Bueno, pasamos ahora al otro slide, que seguramente los millennials y los centennials no lo van a entender. Es una imagen de la película Esperando la carroza, que está en Netflix, para los millennials y centennials que no tuvieron la oportunidad de ver esta joya cinematográfica, pueden verla en Netflix. Y refleja una situación de miseria, ¿no? La famosa imagen de las 3 empanadas. Bueno, yo creo que esto refleja más o menos por ahora lo que son los desvíos fiscales que se aprobaron hasta ahora. Tienen gusto a poco, hasta hace algunos días eran sectoriales, y encima se limitaban a unos pocos impuestos. Los contamos con los dedos de la mano. ¿Qué pasa? La postura en general de la FUT y del Poder Ejecutivo es, bueno, vos podés pagar, pagá. La recaudación se cayó mucho por la crisis que viene arrastrando el país y ahora se vino más la noche todavía con el coronavirus. De hecho, hasta el 12 de abril la recaudación había caído un 28%, y esto va a haberse profundizado mucho más por las políticas de aislamiento, que son muy efectivas desde el punto de vista sanitario, pero desde el punto de vista económico hacen pelota la actividad. Entonces, bueno, para el gobierno, las empresas que pueden pagar, que paguen. Y inclusive cuando se dicta alguna prórroga, se dicta bien sobre el límite o hasta el día después. Y esto tiene loquísimos, pobres, a los amigos contadores, ¿no? Porque vienen corriendo con el tironeo de los clientes que no tienen para pagarle al fisco. Y la pregunta que siempre se hace es, bueno, ¿qué pasa si no pago los impuestos? Bueno, generalmente, cuando hay una crisis, un jugador que tiene todos los números para que le cuelguen la galleta es la FIP, también los fiscos provinciales, ¿no? Y municipales. En esta breve charla lo que vamos a hacer es centrarnos en los impuestos nacionales, que son los más importantes y los que tienen mayor peso económico para las empresas. Entonces, ¿qué pasa si la empresa, o si una empresa cualquiera no paga los impuestos a su cargo? Bueno, y a ver, pasamos al otro slide. Bueno, básicamente la FIP lo que va a hacer es reclamártelos, y cuando te reclame te va a exigir que le pagues intereses, multas, y si superás determinados montos en lo que no pagaste, también te podrían hacer una denuncia, y ahí podrías llegar a tener un problema penal tributario. Ni hablar si te quedaste con un impuesto que es de otro, que es
como son los aportes de la Seguridad Social. Ahí los montos mínimos de evasión son ínfimos, es decir, ahora ahí estamos en $1.000 a la cotización actual. Y frente a este panorama, muchas empresas empiezan a preguntarse, bueno, no vendo nada, ya no le puedo pagar a los proveedores, muchas familias dependen de lo que genera la empresa. ¿Hay alguna vía legal para dejar de pagar impuestos? Y entonces van a ver al abogado o al contador y les preguntan, ¿existe alguna posibilidad de que la justicia me autorice a no pagar impuestos en este panorama sombrío? Bueno, hasta la irrupción del coronavirus no teníamos antecedentes de sentencias que permitan dejar de pagar impuestos por situaciones como la actual. Pero tampoco tenemos antecedentes de una pandemia como la que estamos viviendo. Había algunos casos del Fuero Penal Tributario en los que se eximió de pena a empresas que habían retenido impuestos y no los depositaron para poder pagar los sueldos de los empleados, pero en general son casos aislados. Bueno, con la pandemia fueron apareciendo los primeros casos, pero hasta ahora la justicia no les ha dado mucha bolilla en esta feria especial. Paso a explicar qué pasa con la justicia. Bueno, ahí la actividad de los tribunales se encuentra en una feria judicial que es bastante parecida a la que rige durante las vacaciones de verano o invierno. Y solo se dictan o se tratan temas respecto de cuestiones que resulten de suma urgencia. Y entonces, bueno, ¿cuáles son los primeros casos que aparecieron, no? Vamos a analizar uno de ellos en el siguiente slide. Es el caso World Games, el siguiente slide, este es lo de la apropiación indebida de tributos. Bueno, uno de esos casos, de los primeros casos que van apareciendo es World Game S.A., donde una empresa pidió que la habiliten esta feria extraordinaria judicial. Esto quiere decir que le abran los tribunales. ¿Para qué pidió eso? Para que la justicia le otorgue una medida cautelar. ¿Con qué objeto? Bueno, para que se le ordene a la AFIP postergar la fecha de pago de los impuestos de esta empresa, por lo menos hasta que se reanuden las actividades. Y todo esto para evitar la falta de pago de los salarios de los empleados. Bueno, spoiler, la justicia le dijo que no. Tanto el juzgado que intervino en primera instancia como la Cámara rechazaron el pedido de habilitación de esta feria. ¿Qué fue lo que dijeron los jueces? Bueno, la suspensión de actividades judiciales durante la feria es obligatoria y la habilitación es excepcional. La situación de la empresa no encuadra en ninguna de las causales de excepción que señala la Corte, mediante las acordadas que dictó la feria, a través de las cuales se dictó la feria. Y la empresa decía, bueno, si le pago a la AFIP no le puedo pagar a los empleados. La justicia dice, bueno, no es causal suficiente, no me probaste lo suficiente, no hay urgencia concreta que no puede esperar hasta que los tribunales retomen la actividad, y el pedido es de naturaleza estrictamente patrimonial. Si querés que te lo habilite, por lo menos me vas a tener que mostrar, por un lado, la situación económica, financiera y patrimonial de un modo circunstanciado, y además me tenés que detallar todos los montos que tenés que pagar en concepto de obligaciones impositivas. Ahí yo les menciono otro fallo que es igual, que es Bingo Ramallo. Tengan en cuenta que son los primeros casos, y también tengan en cuenta que son casas de juego, bingos. Habrá que ver si el tipo de negocio, de empresa, habrá tenido algo que ver en cómo se decidió en estos casos. Pero en conclusión, por ahora no parece funcionar ir a molestar a la justicia para no pagar impuestos. Bien. Ojo, capaz estas empresas después dejen de pagar y cuando les quieran aplicar sanciones o intereses digan que la justicia no quiso intervenir cuando pedían auxilio. Pero bueno, vemos este panorama, por ahora casi virgen de la justicia, en casos de este tipo, y entonces una empresa se plantea, ¿no? ¿Qué alternativas tengo sin una sentencia judicial que puede resultar como un paraguas ante el incumplimiento? Y esta pregunta se hace cada vez más fuerte en el mercado. ¿Por qué? Porque hay muchas compañías que están dejando de pagar algunos impuestos y no le piden permiso a nadie. La mayoría son pymes, pero esto puede generalizarse peligrosamente. Si todo sigue así, con digamos, este estancamiento de la actividad, se espera que en mayo se produzcan incumplimientos masivos que inclusive lleven a quiebras, ¿no? A concursos. No solo de pymes, sino también de grandes empresas. Y también de personas humanas, ¿por qué no? Ahora bien, si una empresa deja de pagar los impuestos, tiene que ser muy cuidadosa, hay que ver cada caso en particular. Y en primer lugar, yo les digo, es muy peligroso no presentar las declaraciones juradas. Lo que hacen algunas empresas que están siendo asesoradas es presentar las declaraciones juradas, pero no pagar el saldo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿para qué declaro si después no lo voy a pagar? Bueno, esto para evitar que después la AFIP y la justicia consideren que hubo un ardid o un engaño
porque si hay ardido engaño, se puede aplicar el régimen penal tributario. Es decir, si se omite la presentación de las declaraciones juradas, esto puede llevar a la aplicación de la ley penal. Pero también hay otras consecuencias que están en el slide que están viendo en este momento. Por un lado, el fisco puede iniciar un procedimiento que le va a permitir reclamar judicialmente en un juicio de ejecución fiscal una deuda presunta. ¿Cómo lo hace? Bueno, toma como antecedente las declaraciones juradas de los años anteriores, y con eso va a la justicia y reclama, previa intimación. Después, por otro lado, otra consecuencia que se puede presentar en estos casos es la posible aplicación de una multa por defraudación, si yo no presento las declaraciones juradas, y esta multa puede llegar a 6 veces el impuesto que no pagué. Entonces, ya descartamos de plano la posibilidad de no presentar las declaraciones juradas y pasamos a analizar la viabilidad de presentarlas sin pagar lo que se declara. Pasamos al otro slide, por favor. Bien, un problema que suele aparecer cuando un contribuyente presenta declaraciones juradas y después no las paga es que la AFIP automáticamente emite una boleta de deuda. Hay un solo caso que conozco, un contribuyente que presentaba las declaraciones juradas por mucho dinero y la AFIP después no los ejecutaba. Ustedes lo habrán leído por los medios, un tema penal después, era por el tema del impuesto a los combustibles. Pero esto, sepan que a ustedes no les va a pasar, es algo aislado. Bueno, ¿qué pasa cuando la AFIP emite una boleta de deuda? Bueno, esto da lugar al inicio de un juicio de apremio y esto lleva también a la traba de embargos y otras medidas cautelares que también paralizan a la empresa. Ahora bien, en el contexto actual, al existir una feria judicial, como les decía antes, las probabilidades de que se inicien o se tramiten estos juicios durante la feria judicial no resultan tan significativas. Por lo menos, en la ciudad de Buenos Aires hay un solo juez de turno que está dedicado a las ejecuciones tributarias, pero que durante la feria no está analizando pedidos de embargo o ejecuciones fiscales. Y por otro lado, sepan que hay una resolución general de la AFIP que impide a todas las dependencias pedir medidas cautelares para las pymes, esto es solo para las pymes, hasta el 30 de abril. Entonces, si sos pyme, por ahora no tenés el riesgo de embargo. Pero esta medida para las pymes no suspende ni los intereses resarcitorios, ni impide que la AFIP emita una boleta de deuda e iniciar los juicios, que los hechos no estaban avanzando, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, por lo que les contaba. También hay una feria administrativa en la AFIP, pero el domingo anunciaron que los fiscos tienen que volver a trabajar, tanto el fisco nacional como los provinciales y municipales. Entonces los que producen están parados, pero los que recaudan tienen que seguir. Y en este escenario, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es lo que hacen algunas empresas? Bueno, como les decía, ante el riesgo penal, presentan las declaraciones juradas, algunas van más allá y para demostrar buena voluntad y preconstituir prueba, certifican que no tienen fondos con un escribano público, presentan notas ante la AFIP, forman prueba tendiente a demostrar que pidieron préstamos, y antes de que se reanude la actividad, ¿qué hacen? Bueno, van y regularizan el capital adeudado ante la AFIP. No se sabe cuándo va a terminar la feria judicial, por lo tanto, ustedes tienen que estar muy atentos a lo que decía la Corte, ¿no? Con sus acordadas. ¿Y qué se hace con la deuda? Bueno, generalmente se mete en un plan de facilidades de pago, Iván después va a explicar. No hay que descartar también que en el futuro se aprueben nuevos planes o inclusive hasta que se apruebe una moratoria más amplia, que no sea solo para pymes, esto algo dijo el ministro de Desarrollo Productivo. ¿Qué pasa con los intereses resarcitorios? Bueno, si uno regulariza solo el capital, la AFIP te puede intimar de pago por los intereses y si no los pagás, te va a iniciar un juicio de ejecución fiscal. Es decir, en este caso el procedimiento para reclamar es bastante rápido y no hay muchas posibilidades de defensa, pero hay un recurso administrativo contra la intimación y después se podría pedir una medida cautelar en la justicia. Esto es para impedir que la AFIP ejecute judicialmente esos intereses. Como puntos en contra frente a esta estrategia contra los intereses, bueno, no hay antecedentes de medidas cautelares contra los intereses y la jurisprudencia es bastante restrictiva respecto de su exhibición. Y como punto, digamos, a favor, es que hay antecedentes muy conocidos de la Corte, clásicos, que hablan de la exhibición de intereses, que está admitida la exhibición de intereses cuando la culpa frente al no pago no es imputable al deudor. Entonces acá en este caso, si podemos acreditar que la empresa no contaba con fondos líquidos, la situación de emergencia la podemos acreditar fácilmente,
Pero si además probamos que no habían fondos líquidos como para pagar los impuestos, entonces la justicia podría llegar a eximir el pago de los intereses. ¿Qué pasa con las multas? Bueno, no me voy a extender demasiado en esto. Descartamos acá la multa por defraudación porque presentamos la declaración jurada y esto exime, digamos, el dolo. Entonces lo más probable es que la AFIP intente aplicar una multa por omisión y ustedes se preguntarán, ¿esta multa es automática? No es automática esta multa, la AFIP tiene que seguir un procedimiento, un sumario administrativo. Luego de este sumario hay muchas instancias administrativas, judiciales que van a tardar varios años. Lo interesante es que hasta que no haya una sentencia firme, la AFIP no va a poder hacer efectiva esa multa, y en los hechos con una defensa razonable son procedimientos que tardan en promedio unos 5 años, y ni hablar si podemos llegar hasta la corte, ¿no? Entonces es altamente probable que en estos casos, si uno se defiende la multa, hasta que haya una sentencia firme, se pueda aprobar una moratoria a nivel general que condone estas sanciones. Bueno, esto no deja de ser un panorama general de las posibles alternativas respecto al pago de impuestos federales para hacer frente a restricciones financieras. Hay que ver cada caso particular, y ahora le doy la palabra a Iván, que va a hablar de los efectos económicos de ese no pago. Sí, gracias, Diego. La verdad que muy buena síntesis. A ver, ahora vamos a ver estrategias de supervivencia, gente. Seguramente ustedes la tengan mucho más claro que yo, porque en el día a día uno se va dando cuenta de lo que puede, de lo que no puede, de lo que tiene que pagar, cuáles son las consecuencias. Yo voy a tratar de dar disparadores simplemente para que lo tengan en cuenta, porque hay muchas empresas que hasta el momento venían súper sanas, que no tenían deudas, que no tenían ningún tipo de atrasos, y que muchas no saben quizás los distintos mecanismos que hay en impuestos nacionales y en impuestos provinciales como para poder sobrepasar esta parálisis en la cadena de pagos. Quiero dar simplemente una situación general. Los impuestos que se están pagando ahora en todo el sistema tributario argentino se determina por lo devengado. Por lo tanto, al cortarse la cadena de pagos, no existen los fondos suficientes para hacer frente no a lo que no se está vendiendo hoy, sino a lo que se vendió y que generó impuestos y que hoy por hoy no se pueden pagar porque se corta la cadena de pagos. Y el propio Estado está cortando la cadena de pagos porque al haber caído la recaudación, incluso a nivel provincial, en más del 50% los propios fiscos provinciales no están pagando a sus proveedores. Por lo tanto, esto nos atraviesa a todos y nos arrastra. Por lo tanto, estamos tratando de plantear alternativas como para poder sobrepasar este difícil momento. A nivel prórroga, recién se planteaba, en impuestos nacionales no hay prórroga de impuestos. Todavía estamos tratando de saber, con novedades hasta en boletines oficiales, días domingo, feriados, cómo va a ser la prórroga para cargas sociales. Pero a nivel de impuestos nacionales no hay nada, por lo tanto se tienen que seguir haciendo las presentaciones con todas las consecuencias que explicó Diego. A nivel provincial sí, pero con una trampa. Los impuestos provinciales no se recaudan por saldo de declaración jurada. 9 de cada 10 pesos que recauda la provincia de Buenos Aires lo recauda por regímenes de percepción y regímenes de retención bancaria en la mayoría de los casos. Por lo tanto, o sea, la prórroga en impuestos provinciales no tiene el mismo efecto que en impuestos nacionales, porque esta forma de cobrar de manera anticipada impuestos y que llevaron al terrorismo fiscal en época de Montoya, hoy por hoy no tienen más efecto, señores. O sea, siempre están socavando al propio contribuyente y no reflejan la capacidad contributiva. Por lo tanto, claramente se van a generar saldos a favor que deberán, en todo caso, disparar otras acciones por parte de los contribuyentes. Pero la prórroga en impuestos provinciales no es lo mismo que en impuestos nacionales, aunque sí muchas provincias han tomado esta postura de prorrogar impuestos provinciales como lo ha hecho el resto del mundo. En el resto del mundo se prorrogó el pago de impuestos. A nivel anticipos, imaginemos que a nivel de impuestos nacionales, todo lo que sea ganancias, bienes personales, obviamente el año que viene vamos a ser mucho más pobres que este año en todo sentido. Por lo tanto, sepan que existe la posibilidad de hacer reducción de anticipos, de pedir la reducción de anticipos, porque claramente la determinación de la declaración jurada
en base a la declaración jurada presente respecto a anticipos del año que viene no va a ser efectivo, así que hagan uso de eso. No aplica para impuestos provinciales. A nivel saldo de la declaración jurado, si bien no se prorrogó, de hecho, no hay una resolución y tenemos el mismo calendario de vencimientos que a principio de año, sepan que la tasa de financiamiento del saldo de la declaración jurada es del 2,5% de tasa efectiva mensual para impuestos nacionales y del 3% para impuestos provinciales. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado está cobrando tasas negativas, que endeudarse con el Estado termina siendo mucho más rentable que hacerlo con el banco, que el propio fisco no está tomando una actitud positiva, no hay seguridad jurídica al determinar una prórroga en los vencimientos, pero está dando una posibilidad de que si no se pagan los impuestos, se puedan financiar a una tasa mucho más baja que lo que es a nivel de mercado. Por lo tanto, la opción de financiarse en estos momentos es la mejor opción. Desde el punto de vista económico, la mejor decisión que se puede tomar es financiarse con el propio fisco para poder sobrepasar esta ola tan tremenda. A nivel planes de pago, hay muchísimas empresas que ni siquiera usaron nunca los planes de pago y que ahora se frena su cadena de pagos. Por lo tanto, sepan que existen a nivel nacional y a nivel provincial planes de pago vigentes. Para lo que es pymes, existe hasta la posibilidad de suscribir 10 planes de pago hasta en 8 cuotas para deuda presente, por lo tanto, ténganlo en cuenta. Y para lo que son sujetos no pymes, se pueden suscribir hasta 6 planes de pago, hasta 3 planes de pago. Acá lo tengo anotado. Se me fue el dato. Te pueden suscribir hasta, ¿cuánto? 6. 3 planes de pago en 6 cuotas. Se me había mezclado ahí. 3 planes de pago en 6 cuotas. Por lo tanto, esta opción obviamente que va a ser rentable y muchas empresas no están acostumbradas a hacerlo. Por lo tanto, ténganlo en cuenta. Después, sepamos que gran parte de las obligaciones que se van a reclamar en el futuro van a ser condonadas. Esto es por una razón estadística. Cada 4 años en la Argentina, con esta presión fiscal exorbitante para los supercontribuyentes y con un 50% de la economía en negro, hace que sí o sí todos los gobiernos de todos los signos políticos caigan en la necesidad de financiarse a través de una moratoria. Por lo tanto, sepan que la refinanciación de los planes de pago sigue siendo una opción para meterse en moratoria, cosa de estirar la cantidad de cuotas y seguramente esperar que surja otra moratoria post pandemia que termine condonando ciertas actitudes de no pago de tributos o de atrasos o de inconvenientes para el pago de lo que está pasando hoy. En Provincia de Buenos Aires y Cava también el año pasado sacaron sus propias moratorias. Y otro tema fundamental, los certificados de no retención y percepción. Como les decía al principio, lo que se cortó acá fue la cadena de pagos. Por lo tanto, estos regímenes de retención y percepción que deberían estar suspendidos, porque hoy hasta para pedir ayuda al propio accionista para poder pagar los sueldos, cuando llega esa plata ya es retenida o percibido por el propio movimiento bancario. Por lo tanto, esta es una herramienta discursiva que es importante que llegue a las autoridades. Tienen que suspender esos regímenes de retención y percepción porque en estos momentos son generan hasta la imposibilidad de que se pueda mantener el financiamiento por parte de terceros a un costo razonable. Así que esto es fundamental. Existe la posibilidad de que pidan certificados de no retención cuando se aparezcan saldos a favor por parte de los contribuyentes. Esto sirve para incluso regímenes nacionales como el régimen general de retención de ganancias para IVA y también para impuestos provinciales. Así que como las ventas caen, seguramente se generen saldos a favor y se puedan solicitar estos certificados, así que estar muy atentos con esto. Así que esto, por favor, ténganlo en cuenta. Si pasamos al próximo slide.
partir de todo esto que estamos viendo, yo quiero plantearles, y esto del virus chino, de alguna forma, la concepción de crisis bajo la filosofía china, ¿no? Que tiene dos componentes, el peligro y la oportunidad. Realmente creo que a nivel impositivo nuestro sistema tributario nunca estuvo pensado para situaciones extremas y claramente se pone en evidencia lo frágil de todo el sistema. Así que creo que es momento también de poder replantearlo. Necesitamos de la inventiva de nuestros políticos, necesitamos que haya una oposición constructiva, que al menos evalúe las modificaciones que se necesitan incluso para este momento, porque la crisis no va a llegar después de la pandemia, la crisis ya está en estos momentos y tenemos un sistema que castiga a la ayuda, castiga por no permitir deducción de donaciones, castiga por no permitir deducción de ciertos intereses, por castigar el financiamiento propio, es decir, cuando un accionista necesita sacar de una empresa para llevarlo a otra para poder cubrir los sueldos, eso genera presunciones y situaciones que el sistema tributario los termina castigando y que si pasamos a la próxima imagen, simplemente planteamos alternativas que se tienen que tener en cuenta a la hora de tener o magnificar los efectos de la crisis. Por un lado, resolver la situación de endeudamiento y subsidios que hoy por hoy hasta están alcanzados por los propios impuestos bajo la legislación presente. Entonces, acá lo que planteamos son una serie de cambios que se necesitan a nivel impositivo, tanto en materia de endeudamiento y de subsidios para resolver las inconsistencias de tener que financiarse con capital propio, tanto como para incobrables, los castigos de incobrables. Esta crisis va a dejar un tendal de incobrables que hoy por hoy están desactualizados en montos, que establecen requisitos estrictos. Pasemos a la próxima, por favor. Imagen. Después, respecto a diferencias de cambio, tenemos hoy por hoy que alentar a que los recursos provengan de cualquier parte. Entonces, necesitamos desgravar ciertas diferencias de cambio que tienen que ver más que nada con la posibilidad de haberse cubierto en algún momento en una moneda dura y que hoy por hoy la necesitamos y que esas consecuencias terminan generando impuestos. Permitir, por favor, el ajuste por inflación en todos los casos, dado que termina siendo y se termina socavando a nivel de todos los impuestos las bases imponibles y la capacidad contributiva de los distintos sujetos. Así que ahora vamos a avanzar con otros nuevos impuestos y las nuevas ideas que existen, pero realmente necesitamos que la clase dirigente tome el sistema tributario y lo planifiquen de acá en adelante, cómo se van a recaudar los impuestos y las distintos problemas que estamos teniendo, porque claramente no se está contribuyendo desde los efectos extrafiscales a que determinadas industrias permanezcan y subsistan a esta crisis que nos va a golpear muy fuerte, que nos está golpeando muy fuerte a todos los argentinos. Así que, Flor, si querés continuar. Bueno, gracias Iván, gracias a los dos, súper claros. A mí lo que me toca ahora es hablar un poco de lo que se comenta que va a ser una de las formas de financiación que pretende el Estado, que es a través de un impuesto a la riqueza, que con ese impuesto estaría financiando parte de esta ayuda o de estos estímulos que estaría dando a la economía. La realidad es que nosotros pensamos que para esta charla ya íbamos a tener un proyecto en concreto de impuesto a la riqueza que podamos estudiar o que podamos analizar, pero lo que vemos es que hasta hoy lo único que conocemos es a partir de entrevistas periodísticas, ¿no? Entonces, en este contexto de tanta información, tantas novedades que sale, digamos, de la FIP, que tenemos que estar todos los días, incluso hasta los domingos, leyendo el boletín oficial, es un poco difícil empezar a asesorar sobre un impuesto que ni siquiera tenemos un proyecto, pero que se escucha que se va a implementar. Entonces, en esta primera slide lo que quería es por lo menos ponernos una base concreta entre todos de qué hablamos cuando hablamos del proyecto o del presunto impuesto a la riqueza. Sabemos que en principio grabaría patrimonios superiores a $3 millones,
que alcanzaría a 12.000 potenciales contribuyentes personas humanas, pero que también se prevé que este impuesto pueda aplicar a las sociedades, a diferencia de lo que es el impuesto sobre los bienes personales, que solamente grava a las personas humanas. Este impuesto también alcanzaría el patrimonio societario, que las tasas del impuesto irían del 2% al 3,5% en función del patrimonio, serían tasas que crecen a medida que el patrimonio va creciendo, y que tendría un carácter extraordinario y que en principio para las personas humanas sería suplementario al impuesto sobre los bienes personales. Esos son los datos que nosotros hoy tenemos en concreto de lo que parece que este impuesto va a ser. Si pasamos al slide que sigue, lo que me parece importante de analizar de este impuesto es analizar el contexto en el que este impuesto se pretende aplicar, porque me parece que a partir del contexto podemos aprender o podemos tomar muchas decisiones de política tributaria, creo. Lo primero es que a nivel internacional, y no solo es un problema que afecte a Argentina, lo que vemos es que una de las consecuencias del COVID fue una fuerte caída en los valores de los activos financieros. Eso quiere decir que una acción o cualquier otro valor financiero no vale lo mismo hoy que lo que valía el 31 de diciembre del 2019, e incluso no vale lo mismo de lo que valía el 28 de febrero de este año. Entonces, cuando este impuesto establezca una fecha de medición, esa fecha de medición va a ser fundamental porque podríamos terminar grabando riqueza que no existe si esa fecha de medición se pone en una fecha en donde los activos tenían un valor muchísimo mayor que el que tienen ahora en la realidad. Después, que este impuesto se establece en un contexto internacional de iliquidez, y esto no solamente me refiero a patrimonios que están conformados por inmuebles. Lo que vemos hoy es que hay una falta de compradores en general para los activos, y esta falta de liquidez lo que puede llegar a generar es que, digamos, si bien el patrimonio tiene determinado valor, ¿cómo va a ser la realización de ese patrimonio para poder soportar el impuesto si es algo diferente a dinero líquido? Por otro lado, me parece interesante que si se plantea este impuesto, se plantee de alguna forma algún estímulo a la inversión en Argentina. Por ejemplo, la posibilidad de evitar el impuesto si el monto del impuesto se destina a realizar algún negocio o a incentivar alguna economía regional o alguna economía que después de toda esta crisis haya quedado, digamos, relegada o casi destrozada. Me parece que tendría que plantearse alguna especie de estímulo a la persona que decide invertir en Argentina. Por otro lado, me parece que es importante tener en cuenta que estos patrimonios ya se encuentran sujetos a impuestos en Argentina, ya pagan impuestos sobre los bienes personales por sus valores al 31 de diciembre y ya pagan impuesto a las ganancias por las rentas que se generan durante el año, y que si analizamos las tasas de esos impuestos, vamos a ver que las tasas están en sus máximos históricos para el año 2019. Entonces, ya venimos de un contexto de carga tributaria elevada para la población que paga impuestos en general. Y por otro lado, me parece que hay que tener en cuenta que toda esta especie de, esta imprevisibilidad que hay a veces en el sistema tributario argentino, lo que termina siendo es una validación indirecta de prácticas agresivas de planificación fiscal o contribuyentes que deciden perder la residencia o forzar situaciones con una perspectiva totalmente de evadir impuestos o no dejar de pagar impuestos, que creo que toda esta falta de seguridad termina alentando esas situaciones y que deberíamos alentar todo lo contrario. Después, en el slide que sigue, ahí vamos. Lo que me parecía importante también es mencionar qué errores no deberíamos repetir de los errores que ya cometemos en el presente si efectivamente se evalúa implementar un impuesto a la riqueza, y sobre todo si ese impuesto a la riqueza se plantea como complementario al impuesto sobre los bienes personales, ¿no? Y la realidad es que, primero, el impuesto sobre los bienes personales es un impuesto que solamente grava activos, y la única posibilidad de deducción de deuda que tenemos es para el caso de deudas hipotecarias para la casa habitación. Eso quiere decir que si este nuevo impuesto a la riqueza va a medir también al patrimonio de una persona mirando solamente los activos, eso pueda llegar a situaciones que son totalmente disparejas entre dos personas
que una por estar endeudada y la otra por no haber tomado deuda, se encuentra sometido o no al pago del tributo a patrimonios netos iguales. Entonces me parece que este nuevo impuesto debería considerar la situación global del contribuyente y admitir la deducción de deudas para medir el patrimonio. Por otro lado, el impuesto sobre los bienes personales considera a cada contribuyente como una unidad tributaria. Esto quiere decir, mira quid por quid. Entonces, una familia que tiene el patrimonio dividido entre todos sus integrantes podría evitar pagar el impuesto a la riqueza frente quizás a otra familia en donde uno solo de los integrantes es el que declara todo el patrimonio. Y acá me parece importante recordar que cuando se regularizaron muchas situaciones con la ley de sinceramiento, muchos contribuyentes optaron por repartir la fortuna familiar entre los miembros de la familia mayores de edad, y eso hoy podría estar generando una ventaja frente al contribuyente que históricamente pagó sus impuestos y que tiene todo el patrimonio declarado en cabeza de la persona que lo generó. Entonces, me parece que ahí hay alguna especie de trabajo que hacer en la redacción de la ley, y lo mismo si se aplicara a sociedades argentinas, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, un conjunto de sociedades, un grupo que decidió organizar su actividad en sociedades diferentes, como estructuras jurídicas separadas, que otra sociedad que quizás hace todas las actividades dependiendo de una misma estructura jurídica, y quizás los patrimonios son equivalentes. Por otro lado, lo que se debería prever es que la escala sea efectivamente progresiva, es decir, que no se haga una escala proporcional como hoy pasa en la alícuota diferencial para los bienes en el exterior de bienes personales, en donde si nosotros superamos por un peso cada monto máximo de los tramos, automáticamente aplicamos la tasa máxima por todo. En la ley de bienes personales, los bienes situados en el país o los que tienen el beneficio de repatriación van por escala progresiva, pero para los bienes en el exterior, que tienen la tasa diferencial, la escala es totalmente proporcional y eso desvirtúa muchísimo la carga impositiva. Después, me parece que se deberían prever exenciones de acuerdo al contexto internacional y local. Por supuesto de que se deberían tomar la misma exención, por ejemplo, que existe en bienes personales sobre los títulos públicos, ¿no? Porque nadie pretendería que los títulos públicos argentinos, que ya están en un virtual default, encima tengan que considerarse como patrimonio para pagar el impuesto. Pero me parece que además deberían considerarse otros casos, como por ejemplo el dinero que está invertido en patrimonios de sociedades que estén afectadas por el COVID, porque se trata de actividades totalmente frenadas y porque se trata de activos que, digamos, donde el dinero necesita estar colocado en la inversión del activo para poder reactivar la economía. O sea, me refiero, por ejemplo, al patrimonio que se tenga en sociedades argentinas. No debería contar para medir la riqueza, debería preverse una exención ahí. Por otro lado, la oportunidad del impuesto, entendemos que este impuesto sería a la riqueza y sería extraordinario y sería atendiendo a las necesidades del contexto actual, y ahí lo que tenemos que ver es cuándo se va a medir el patrimonio, como les decía antes, y cuándo van a decirle al contribuyente que tiene que pagar ese impuesto. Más que nada porque, como les decía antes, en un contexto de total iliquidez, tener que salir a pagar el impuesto en un mes, cuando además vencen los vencimientos de las declaraciones juradas anuales del 2019, parecería un poco, digamos, desde el punto de vista financiero, un poco incómodo desde el punto de vista del pago del impuesto. Y por último, no repetir el error que históricamente cometemos en Argentina, que es que todos los impuestos que nacen extraordinarios se convierten en permanente después de un par de años. Y ahí tenemos el ejemplo del impuesto al débito y crédito bancario, el impuesto a los bienes personales, que también nació con una idea de carácter extraordinario y se convirtió en permanente ya hace más de 30 años que lo tenemos, o 30 años va a ser que lo tenemos. Y bueno, eso es un poco, digamos, de lo que nosotros hoy sabemos del impuesto a la riqueza. No sabemos nada, no hay ningún proyecto en concreto todavía presentado. Vos, Iván, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué pensás que los contribuyentes van a pagar o no van a pagar este impuesto? ¿Qué opinás? A ver, yo creo que
La verdad estamos en una situación muy compleja porque este problema no nos atraviesa solo a los argentinos, sino que está atravesando a todo el mundo. Por lo tanto, la próxima lucha que se viene es competir por los capitales, es decir, va a haber una carencia de financiamiento por todas partes, así que claramente tener un sistema que termine de nuevo castigando a quien tiene el ahorro no va a poder llevar eso al próximo paso, que es la inversión. Nosotros vamos a necesitar que esos capitales, ya sea desde Paolo Roca o desde cualquier multimillonario, sean volcados en la economía argentina, que generen empleo y que sea realmente la reactivación de la economía argentina. Vamos a necesitar de cada uno de los contribuyentes. El fisco debería estar cuidándonos como si fuéramos piedras preciosas a cada uno de los contribuyentes, porque cada uno que cae en la informalidad o que sale de la base imponible argentina es un contribuyente que cuesta muchísimo que vuelva y que en un contexto así las grandes fortunas pueden fluir muy fácilmente. Seguramente haya redomiciliaciones, la gente con determinados capitales, con tal de no seguir en un lugar donde se termina castigando y castigando recurrentemente al ahorro, terminen hasta migrando a otros países y cambiando su residencia fiscal. Por lo tanto, yo creo que tenemos que leer el contexto no solo desde la perspectiva argentina, tenemos que desideologizar absolutamente la tributación. Ese creo que es el principal problema que yo veo en este tipo de proyectos, que ni siquiera se analizan desde la perspectiva económica, tienen un componente de ideología muy fuerte y que eso va a terminar perjudicando, porque para algo existe el único principio claro en la tributación, que es el de la capacidad contributiva. La capacidad contributiva al patrimonio ya está alcanzada por bienes personales, así que ese para mí es el diagnóstico sobre este problema. De por sí creo que la Corte no lo va a declarar inconstitucional por las situaciones del contexto, pero sí hay que mirarlo caso por caso para ver la confiscatoriedad, sumando bienes personales, ganancias perdidosas, es todo un contexto que hace que la recaudación sobre este tipo de tributos no tenga mucho efecto. Bueno, de eso se habló mucho en las últimas semanas, de la posibilidad de impugnación judicial de este impuesto. ¿Vos, Diego, le ves alguna especie de posibilidad a esa impugnación? No, creo que tenés el audio Diego, apagado. El micrófono. Diego, el micrófono. Creo que tenés el audio. Ahí se vuelve a conectar seguro. Pero, se nos fue Diego con la respuesta de la impugnación judicial. Mirá, primero que nada, no tenemos la ley. Hay que ver qué es lo que dice la ley, pero aún así, haciendo clarividencia, vos viendo todas las explicaciones que diste vos recién y nombrando cada aspecto que tendría que eventualmente sancionarse este proyecto, cómo tendría que ser para ser menos impugnable judicialmente. A pesar de todo, yo creo que va a tener muchas impugnaciones judiciales, porque el Estado argentino ya se gastó la bala de plata, que es sancionar un impuesto a la riqueza, ¿con qué? Con la reimplantación del impuesto a los bienes personales y después con el agravamiento para esos bienes que están situados en el exterior, que todavía hay muchos contribuyentes que no lo pagaron, todavía no se pagó, pero que hay muchos contribuyentes que todavía no saben si lo van a pagar, si lo van a discutir judicialmente, y tal vez este nuevo impuesto a las mega riquezas actúe como un disparador para que esos lo discutan judicialmente. Y por más que la Corte el día de mañana lo declare constitucional, amparándose en el estado de pandemia y de situación clara, equiparable al de una guerra, igual el hecho de dilatar el pago de un impuesto vimos que trae ventajas. Entonces, mucha gente yo creo que va a aprovechar esas ventajas y va a dejar de pagarlo. Va a asesorarse, va a litigar, y bueno, y ya digamos que el tiempo, porque supongamos que esto, a ver, el Estado usó la emergencia como que dice que necesita estos fondos ya, pero no son fondos que se van a cobrar ahora en el corto plazo, porque una deuda tributaria, desde que es
sancionada la ley hasta que se hace líquida, pasa un tiempo. Y más todavía si los contribuyentes no lo cumplen voluntariamente. Ahí pueden llegar a pasar años. Y si uno tiene en cuenta lo que se planea recaudar con este impuesto, tampoco soluciona el problema fiscal. El problema fiscal lo van a solucionar, como hablamos en otras charlas, ya sea con el no pago con la reestructuración de la deuda, con emisión monetaria, y también con el ajuste que ya le han hecho a la clase pasiva, ¿no? Con el cambio del cálculo de la movilidad jubilatoria. Esto es, como decía bien Iván, es un impuesto que está ideologizado y es, digamos, para complacer por ahí a una parte del gobierno, ¿no? Que tiene un peso bastante grande, evidentemente, pero yo creo que de aprobarse esto se van a tirar un tiro en el pie, porque demuestra lo frágil que es la seguridad jurídica en nuestro país. Ustedes fíjense que vos lo explicás muy bien, Flor, que de no tener casi impuesto a los bienes personales, pasamos a tener impuestos a los bienes personales castigados en muchos supuestos con el tema del impuesto a la renta financiera, que ahora lo volvieron a sacar, y con el default de los títulos públicos, con la alícuota grabada, y ahora con un nuevo impuesto. Yo creo que es insostenible esto, y más si la clase política no hace un gesto, digamos, de austeridad, porque hasta ahora se ven todos gestos de sacrificio, solidaridad, pero la clase política de austeridad mucho no tiene. Sí, totalmente de acuerdo, Diego. Yo no sé si quieren que hagamos unos minutitos finales. Estaba intentando buscar preguntas en el chat. Solamente iba a hacer una aclaración, que creo que en un momento Iván pidió por la reimplementación del ajuste por inflación y que alguien había comentado de que el ajuste por inflación ya estaba y que, digamos, entendemos que el ajuste por inflación ya está en la ley, pero ahí hay que tener en cuenta de que solamente se puede imputar un sexto y que los 5 sextos restantes que quedan para 2019 se mantienen a valores históricos nominales. Entonces, cuando se termina de hacer la imputación del ajuste por inflación del año 2019, en el año 2025 o 2024 ya pierde, digamos, total relevancia el ajuste que se pretende hacer, ¿no? Entonces, me parece que un poco iba apuntado a eso. Gracias por la aclaración, Flor. Yo simplemente, cuando hablaba sobre el tema de la ideología en este tipo de impuestos, ya tuvimos una situación nefasta con el impuesto a la renta financiera y los efectos que causa en una economía tan frágil. O sea, nosotros tenemos un Estado fofo que no tiene la musculatura suficiente como para poder articular mecanismos más allá del... Imaginen ahora con lo que estamos pasando, una situación de pandemia, el único mecanismo que se encontró fue que nos encerremos. Está funcionando, obviamente que está funcionando, pero el costo es altísimo. Entonces, creo que así como el Estado Nacional copió las cosas buenas que surgen de la pandemia, resguardándonos a todos con la cuarentena, tenemos que dejar de pensar en que el modo argentino de administrar la economía nos lleva a algún lugar bueno. O sea, eso simplemente nos lleva a la decadencia, cada vez estamos peor. Por lo tanto, miremos a los mismos países que miraron para decidir implantar la cuarentena y miremos qué es lo que están haciendo desde el punto de vista económico. Nuestro sistema sobredimensionado de impuestos lo que hace es generar mayor informalidad y mayor pérdida de contribuyentes, porque como dicen siempre en el grupo de colegas, y a Ezequiel Pasarelli se me vino a la mente, él siempre plantea, el premio a evadir es demasiado alto y eso es muy importante. El premio a evadir cuando los impuestos son tan altos es mucho más grande y mucha gente se está enriqueciendo a costa de todos nosotros que pagamos los impuestos. Así que, por favor, tratemos de copiar los ejemplos del mundo. La caída en el precio del barril de petróleo a valores negativos habla de que las reglas de la economía no son ciencia ficción. Cuando cae la demanda, el precio se derrumba, lo estamos viendo. O sea, no tratemos de implantar reglas en contra de lo que el mundo ya tiene más que probado, porque lo único que estamos haciendo es empobrecer a nuestra población y ponerla en riesgo. Bien, después por ahí preguntaron por el pago de cuenta de bienes personales por los bienes situados en el exterior.
que ya está oficializada la prórroga el 6 de mayo y está oficializada la prórroga del plazo de repatriación el 30 de abril. Lo que no se sabe es si ese plazo del 6 de mayo se va a volver a mover o no. Lo que sí puedo decirles es que la última vez que se oficializó la prórroga se oficializó un día después del vencimiento. Así que así estamos trabajando a veces. Sí. Que no sé si notaron, pero se ha armado un muy rico debate en el chat también, ¿eh? Sí. A ver, gente, para los que entraron después, les quiero decir que hubo más de 770 inscritos, casi 800 inscritos en esta charla, por lo tanto, hay un montón de gente, colegas, desde jueces a empresarios, hay un grupo hermoso acá, así que gracias a todos por participar, nuevamente gracias Flor, gracias Diego por sumarse a esta idea, seguramente se repetirá en breve porque claramente creemos que es momento de abrirnos, de contar nuestras estrategias, de que se conozca qué es lo que está pasando, aunque sea para generar empatía, para que todos, empresarios, ciudadanos, estudiantes, colegas, podamos compartir nuestras ideas. Es un momento en el que necesitamos de la colaboración de todos, así que muchas gracias a todos por participar de este evento gratuito en el que cada uno de ustedes puso su tiempo. Y muchas gracias a todos los que participaron en la organización de esto, aunque parezca algo simple, atrás de cada cosa hay gente trabajando, así que muchas gracias a todos y estoy muy feliz del resultado de esto y los quiero mucho. Bueno, ya Iván dice todo por nosotros, no sé, Diego, ¿qué opinas? Pero bueno, sí, muchas gracias a todos. Me da mucho placer ver tantos nombres conocidos de personas de las que yo aprendo todo el tiempo escuchándome, así que bueno, me alegro que les haya gustado. Yo lo que quiero agregar nada más es darles mucha fuerza a los contadores porque cómo los están sopapeando los últimos días, meses y años. La verdad que es una profesión durísima y yo como abogado los entiendo. Así que bueno, muchas gracias a todos y la verdad un placer tenerlos y bueno, vamos a repetirlo. Bueno, gracias. Muy bien. Chau. Chao, gracias.